pecado? ¿Qué es y cómo vencerlo? El pecado es uno de los conceptos más antiguos y fundamentales en la historia de la humanidad, especialmente en las tradiciones religiosas. A lo largo de los siglos, se ha definido, analizado y debatido, desde su naturaleza hasta sus efectos en nuestras vidas y nuestra relación con lo divino. En este video, exploraremos qué es el pecado, cómo afecta nuestras vidas y cómo enfrentarlo y superarlo. Nos centraremos principalmente en una perspectiva cristiana, aunque muchas de estas ideas también tienen aplicaciones universales. 1. ¿Qué es el pecado? Definición bíblica del pecado. En la Biblia, el pecado se describe como una transgresión contra la voluntad de Dios. En 1 Juan 3:4 se define de manera simple: todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Esto implica que el pecado no es solo un error moral o un defecto de carácter, sino una ofensa directa contra el propósito y los mandamientos divinos. 2. El origen del pecado. Según la tradición judeocristiana, el pecado tiene su origen en la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén. Génesis 3. Este evento marcó el inicio de la separación entre Dios y la humanidad, introduciendo el pecado en el mundo. A partir de entonces, la inclinación hacia el mal se ha convertido en una parte inherente de la naturaleza humana, lo que se conoce como pecado original. Pecado original. 3. Pecado como elección. Aunque el pecado original afecta a todos, también es importante reconocer que el pecado implica una elección consciente. No todos los errores o fallos son pecado. Para que algo sea pecado, debe haber una intención deliberada de actuar en contra de la voluntad de Dios. 4 tipos de pecado. Pecados de comisión. Son actos deliberados que violan los mandamientos de Dios, como mentir, robar o dañar a otros. Pecados de omisión. Ocurren cuando fallamos en hacer lo que sabemos que es correcto. Por ejemplo, no ayudar a alguien que necesita nuestra asistencia. Pecado mortal. En la tradición católica, es un pecado grave que rompe la relación con Dios. Pecado venial. Son faltas menores que no destruyen la relación con Dios, pero la debilitan. ¿Cómo afecta el pecado a nuestras vidas? 1. El impacto espiritual. El pecado nos separa de Dios. Isaías 59:2 dice: son sus pecados los que los separan de Dios. Por causa de ellos, Él se apartó y no los escuchará más. Esta separación puede manifestarse como un vacío espiritual, un sentimiento de culpa o una falta de propósito en la vida. 2. Consecuencias emocionales. El pecado no solo afecta nuestra relación con Dios, sino también con nosotros mismos. La culpa, la vergüenza y el remordimiento son emociones comunes asociadas con el pecado. Estas emociones, si no se manejan adecuadamente, pueden llevar a problemas de salud mental como la ansiedad o la depresión. 3. Daño relacional. El pecado también daña nuestras relaciones con los demás. Actos como la mentira, la traición o el egoísmo crean conflictos, desconfianza y divisiones en nuestras relaciones personales, familiares y comunitarias. 4. Consecuencias sociales. A nivel más amplio, el pecado también afecta a la sociedad. La corrupción, la injusticia y la desigualdad son el resultado de pecados colectivos que perpetúan el sufrimiento humano. ¿Cómo vencer el pecado? Vencer el pecado no es una tarea fácil, pero tampoco es imposible. A través de la gracia de Dios, la disciplina personal y el apoyo de una comunidad espiritual, podemos luchar contra el pecado y vivir vidas más plenas y significativas. 1. Reconocer el pecado. El primer paso para vencer el pecado es reconocerlo. Esto requiere honestidad y autoexamen. En el Salmo 139:23-24, el salmista pide a Dios: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Mira si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Este tipo de reflexión nos ayuda a identificar las áreas de nuestra vida donde hemos fallado y necesitamos cambiar. 2. Arrepentirse. El arrepentimiento es esencial para vencer el pecado. En términos bíblicos, arrepentirse no es solo sentir remordimiento, sino dar un giro completo y alejarse del pecado. Hechos 3:19-2. Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. El arrepentimiento implica reconocer nuestras fallas, pedir perdón a Dios y comprometernos a no repetirlas. 3. Recibir la gracia de Dios. El pecado no puede ser vencido únicamente con nuestras fuerzas.
Necesitamos la gracia de Dios, que nos capacite para resistir la tentación y vivir en rectitud. En Efesios 2, 8-9 se nos recuerda que, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Recibir esta gracia implica confiar en Dios, orar y participar en los sacramentos, como la confesión y la comunión, en las tradiciones que los practican. 4. Renovar la mente. El pecado a menudo comienza en nuestra mente, con pensamientos negativos o tentaciones. Romanos 12, 2 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renovar la mente implica llenar nuestros pensamientos con las verdades de Dios, a través de la lectura de la Biblia, la oración y la meditación espiritual. 5. Evitar las tentaciones. Jesús mismo nos enseñó a orar para evitar la tentación en el Padre Nuestro. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mateo 6:13. Evitar las tentaciones implica ser proactivos. Esto puede incluir limitar nuestra exposición a situaciones, personas o hábitos que nos llevan al pecado. Por ejemplo, si una persona lucha con la codicia, puede evitar las circunstancias que la fomentan, como compararse constantemente con otros. 6. Buscar apoyo comunitario. Vencer el pecado no es una tarea que debamos enfrentar solos. La comunidad cristiana, los amigos y los mentores espirituales pueden ayudarnos a mantenernos responsables y fortalecidos en nuestra lucha. Santiago 5:16 dados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanos. Compartir nuestras luchas con personas de confianza puede ser una fuente de aliento y orientación. 7. Practicar la disciplina espiritual. La disciplina espiritual nos fortalece para resistir el pecado. Esto incluye la oración diaria, el ayuno, la meditación en la palabra de Dios y la adoración. Estas prácticas nos ayudan a mantenernos conectados con Dios y a crecer en santidad. 8. Perdonarse a uno mismo. Muchas personas luchan con la culpa, incluso después de arrepentirse. Es importante recordar que Dios es misericordioso y perdona nuestros pecados cuando los confesamos sinceramente. 1 Juan 1:9 dados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aceptar este perdón nos permite liberarnos de la culpa y seguir adelante. Obstáculos comunes al vencer el pecado. Falta de conciencia. Muchas veces no reconocemos nuestras acciones como pecado, lo que dificulta el arrepentimiento. Orgullo. El orgullo nos impide admitir nuestras fallas y buscar ayuda. Desánimo. La lucha contra el pecado puede ser agotadora, y es fácil desanimarse cuando caemos repetidamente. Influencias externas. El mundo ofrece muchas distracciones y tentaciones que nos alejan de la voluntad de Dios. La victoria final sobre el pecado. En última instancia, la lucha contra el pecado no es solo nuestra. Es una batalla en la que Dios lucha con nosotros. A través de la muerte y resurrección de Jesucristo, la victoria sobre el pecado ya ha sido asegurada. Romanos 6:14 nos da esta promesa: el pecado ya no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto no significa que nunca volveremos a pecar, sino que, con la ayuda de Dios, podemos vivir vidas transformadas y libres de su poder esclavizante. Conclusión: el pecado es una realidad universal que afecta a cada ser humano. Sin embargo, no estamos destinados a vivir bajo su dominio. A través del reconocimiento, el arrepentimiento, la gracia divina y la práctica disciplinada, podemos vencer el pecado y vivir en la libertad que Dios desea para nosotros. La lucha contra el pecado es un proceso continuo, pero es una lucha que vale la pena, porque conduce a una vida llena de paz, propósito y una relación más profunda con Dios. Si te ha gustado este mensaje y te ha sido de bendición, te invitamos a que te suscribas a Encuentro con la Verdad. No olvides darle like y compartirlo con tus seres queridos. Así juntos podremos llevar la palabra de Dios a más personas y seguir creciendo en la fe. Gracias por tu apoyo.